dos etapas previas que me parece que son muy importantes mencionarlas. Yo trabajé durante mucho tiempo, trabajo todavía en estudios de opinión pública, ¿sí? Por ahí empezó mi vínculo con la comunicación, no empezó directamente con la comunicación. Trabajé luego en muchas cuestiones de imagen pública, sobre todo cuando estuve en equipos consultores o equipos Mori, para organizaciones muy distintas, incluyendo organizaciones cooperativas y organizaciones del mundo no lucrativo y gobiernos y demás. Y finalmente llegué a los temas de comunicación por esa vía, por la intersección entre los temas de opinión pública, los temas de imagen pública, que me llevaron a las cuestiones de comunicación. Entonces, mi acercamiento, en un sentido estricto, viene desde esta perspectiva. Y armé esta exposición, de alguna manera vinculada a una exposición que ya había hecho hace un tiempo, cuando una estimada colega, Patricia Céspedes, me invitó a hacer algo parecido en un evento vinculado a la imagen de un sector productivo, el sector agropecuario, y tomando algunas referencias de trabajos anteriores que yo había hecho. Entonces esa exposición es muy parecida, simplemente sobre el final voy a tratar de agregar algunos temas que me parece que vale la pena pensar desde la perspectiva cooperativa. Y lo hago probablemente con ciertos sesgos, trabajo con organizaciones cooperativas de mucho tiempo, y también con el intento de provocar un poco la discusión y el intercambio que después ustedes van a tener. Entonces voy a empezar con esta exposición que básicamente organicé en torno a estos puntos, los temas de opinión pública, imagen, comunicación y organizaciones, porque esta teoría, más que venir de organizaciones no lucrativas, viene de empresas, entonces quiero mostrar un poco cómo surge eso, las cuestiones de los públicos, o del público, los públicos y la imagen pública como tal, cómo se construye una imagen de algo, y qué significa, y dos ejes que a mi juicio son muy importantes, que son las cuestiones de notoriedad y valoración, que son aquellas que nos permiten resumir una imagen en definitiva, cómo esto está interrelacionado. La imagen de una organización no es una cápsula en el vacío, es algo que se construye también por el entorno en que esa organización se encuentra, y por lo tanto referirnos a otros niveles que son muy relevantes en el caso de la comunicación. Luego, algunas ideas básicas de qué debe llevar una debate. Bueno, como quieras, va medio lento, pero empiezo por decir que hay algunas cosas que siempre trato de combatir cuando uno empieza a trabajar con estos temas. Lo primero es que yo considero que hay algunas ideas que son equivocadas en términos de lo que nosotros consideramos, en términos de imagen pública. Dale más, ¿sí? Habitualmente, y por acá vino mi reflexión, cuando yo empecé a trabajar en los temas de opinión pública, en realidad era en 1984. El país estaba en la reapertura democrática, las encuestas de opinión pública eran una cosa muy nueva, yo también era muy nuevo, me cuesta decir, pero tenía 24 años en aquel entonces, y un día cayó César Aguiar, un estimado colega y maestro, y me dijo: tengo que hacerte un planteo, ¿te animás a dirigir un departamento de encuesta de opinión pública? Sí. Y en aquel momento estuvimos durante bastante tiempo trabajando con encuestas de opinión, y él siempre me decía: el riesgo que tenemos es que esto se transforme en algo en que la gente toma un dato y tire todo lo demás, ¿no? El trabajo con opinión pública puede ser tomado como un mero insumo informativo para ver cómo nos ven, y en realidad es algo más. También una idea equivocada, y yo convivo con eso durante mucho tiempo, y esto no es una estrategia de marketing, es un convencimiento, es que uno tiene que referirse a la opinión pública solo cuando está en crisis, ¿no? Es muy común, y de hecho que cuando vamos a trabajar sobre un tema nos preocupa ver cómo nos ven solo cuando creemos que algo mal está pasando.
Y en general lo que ocurre es que encontramos que nos ven muy mal, porque solo vamos a medir en esas circunstancias, cuando creemos que algo mal está pasando. Pensar que en realidad, cuando uno trabaja con temas de opinión pública, está trabajando con un insumo, algo que se supone que nos va a servir. Y en realidad tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con temas de opinión pública, trabajamos con juicios. Cuando yo opino sobre algo, estoy haciendo un juicio sobre algo. Cuán objetivo o subjetivo es, no importa. Lo que queda claro es que estoy haciendo un juicio sobre algo. Y ese juicio sobre algo, sobre distintos aspectos de la vida social, importa particularmente ¿por qué? Porque cuando yo emito un juicio sobre algo, estoy dando a quienes me escuchan una idea de lo que llamamos predisposiciones. ¿Qué son? Predisposiciones a actuar de determinada manera. Esa predisposición a actuar de determinada manera puede transformarse o no en un comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien me pregunta, por ejemplo, si yo evalúo positivamente o negativamente cosas tan diferentes como la gestión de un gobierno o el prestigio de una empresa, yo puedo decir que evalúo negativamente ambas cosas. Y eso no necesariamente quiere decir que voy a actuar en contra del gobierno o que no voy a consumir los productos de la empresa. La realidad es un poquito más complicada, ¿sí? Los juicios que hacemos son predisposiciones para actuar, ¿correcto? Pero no siempre esas predisposiciones se transforman en comportamiento. Por lo tanto, la opinión pública lo que nos da son indicios, ¿sí? Tal es así que en todas las áreas de la vida nosotros tenemos predisposiciones para actuar y tenemos mecanismos que llamamos facilitadores o inhibidores para que esas predisposiciones se transformen en comportamiento. Habitualmente, cosas como la publicidad son mecanismos facilitadores, por ejemplo, para transformar una predisposición, la predisposición a consumir, en un comportamiento, la compra. ¿Se entiende esto? Pero también sabemos que puede haber factores inhibidores de esos comportamientos, perdón, de esas predisposiciones. De hecho, cosas como las ordenanzas de tránsito operan como factores inhibidores. A mí me hubiera gustado parar acá en la puerta, pero en realidad no lo hice, paré un poco más lejos porque hay un conjunto de reglamentos que me impondrían determinadas sanciones. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, yo puedo tener una predisposición hacia algo, pero a veces hay cuestiones que me inhiben hacia algo. Pero además, para complicar un poquito más el asunto, hay valores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestra cabeza, ahí veo un cuadro que dice valores,
y ustedes están en organizaciones cooperativas que tienen valores cooperativos. Entonces el valor es como un seteo, por decirlo en términos más modernos que tenemos nosotros, que establece ciertas funciones de preferencia y que se supone que hace que prefiramos unas cosas a otras o una forma de hacer las cosas a otras. ¿Se entiende esto? ¿Podés revisar el micrófono que me dice? Ya viene. Es para filmarlo, para la grabación. ¿Me escuchan desde el fondo? Sí. Gracias. Por lo tanto, lo que voy a argumentar acá, que las cuestiones de opinión pública, que tienen mucho que ver, voy a mostrar después, con las cuestiones de imagen pública, son un insumo de información más, no son el único, ni necesariamente son siempre el más importante, son un insumo de información más para la toma de decisiones, que en realidad no suplanta, sino que complementa otras formas de conocer la red. Ustedes pueden tener sí puede, bajo ciertas condiciones, complementar esas cosas. Y lo que hacemos habitualmente cuando trabajamos con mecanismos de ese tipo es agregar un insumo de información más para conocer actitudes, predisposiciones que tienen personas que integran un público determinado para actuar de determinada forma. Ahora, cuando nosotros habitualmente trabajamos en temas de comunicación, detrás de los temas de comunicación está la intención de crear una imagen. Por ejemplo, una imagen de una organización. La organización puede ser de cualquier tipo. Puede ser un gobierno, ¿sí? Puede ser una empresa, puede ser incluso una marca asociada con esa empresa. ¿De acuerdo? Y sabemos que hay organizaciones que han sido muy eficaces en crear conceptos que en realidad encarnan la imagen de esas organizaciones. Si yo digo Coca-Cola, ¿sí? No es solo porque seguramente todas y todos nosotros tomamos Coca-Cola, sino que también hay algo que nos ayuda a configurar una imagen. ¿Qué hay detrás de eso? Es que todos y todas cuando probamos Coca-Cola nos pareció una bebida insuperable. Bueno, no solo. Hay también una tarea de comunicación y de construcción de imagen que está detrás. Por eso hace mucho tiempo, no sé si ustedes recuerdan, acá en Uruguay Pepsi hizo una famosa campaña que se llamaba Pepsi Challenge, el desafío de Pepsi. Agarraba gente que tomaba Coca-Cola y le hacía probar 2 vasos, a ciegas. Se decía, ¿cuál preferís? La mitad de la gente prefería Coca-Cola y la otra Pepsi porque está demostrado son más o menos parecidas. Y lo que intentaba decir es eso que yo me pregunto ahí, lo que ves es lo que hay o en realidad hay una construcción detrás que acompaña el asunto. Y esto es muy importante porque además lo que nosotros vemos no siempre es lo que ven los otros, ¿sí? Las otras personas. Y esto es muy relevante cuando estamos tratando de analizar incluso la imagen de una organización en un público más amplio. Ustedes me van a decir, bueno, pero somos cooperativas y tenemos socios. Sí, pero muchas veces quienes tenemos responsabilidades dentro de una organización, vemos de forma distinta la organización que quienes en ese momento no tienen responsabilidades. Esto es una ley de la vida, no pasa solo en las cooperativas, pasa en cualquier tipo de organización. Y hay que tener en cuenta que la imagen en general es una construcción. Y es una construcción que se hace en base a elementos. Pero se hace en base a elementos que son reducidos, no son todos los elementos, son algunos, y además son seleccionados por las personas. Y por lo tanto, una misma organización puede incluso tener
la misma valoración entre dos personas, pero esa valoración puede deberse a factores distintos. Por decir algo, podría ocurrir que alguien decida comprar los productos o los servicios de una cooperativa por razones que están asociadas a sus valores, por ejemplo, o por razones que están asociadas a la calidad de sus productos y servicios. Puede ocurrir, ocurre seguramente. Por lo tanto, nos interesa saber en base a qué se construye una imagen, en base a qué elementos, y esos elementos pueden variar según quién está mirando la organización. Incluso, si uno pone un objeto para que se refleje en un espejo, pero el espejo lo cambio de lugar, lo que me va a reflejar son perspectivas distintas de ese objeto. Eso mismo pasa con las organizaciones. Según quién ve y desde dónde ve, la imagen puede resultar diferente. Y lo que es importante es que la imagen no existe, sino que se elabora. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algún proceso, y quienes trabajamos en temas de imagen, opinión pública y comunicación tratamos de discernir cuál es ese proceso, que hay algún proceso mediante el cual las personas construyen su imagen de algo. Y por eso yo trabajo bastante en temas de comunicación política. Muchas veces discutimos, bueno, cuáles son las cosas que construyen la imagen de una persona que se va a candidatear. Su trayectoria política, sus ideas, quiénes acompañan a esa persona, políticamente o no políticamente, su familia, la forma en cómo habla, cómo se viste. Hay una elaboración y esa elaboración es siempre una síntesis de aspectos que son objetivos, entre comillas, es decir, información, y subjetivos, cosas que nosotros filtramos y valoramos de manera distinta. Entonces esto es muy importante porque uno diría, bueno, si la imagen se construye de manera objetiva, mi único desafío comunicacional es transmitirle a las personas información, entre comillas, objetiva. Pero sabemos que no es así. Que también hay componentes subjetivos, valorativos, hasta me animo a decir afectivos, en la creación de una imagen. Y lo peor de todo es que no hay una fórmula única. Es que para distintas personas el peso de esas cosas puede ser distinto. Y eso es lo que explica que a veces alguien intente venderme un auto diciendo cuánto tiene de cilindrada, si tiene airbag, si tiene esto, si tiene lo otro, y alguien intente venderme un auto sin mostrarme ninguna característica técnica del auto, pero asociando el auto a el disfrute o gente linda. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque estas dos cosas pueden ser valoradas de manera diferente. Recuerdo hace un tiempo, no sé si recuerdan, en el cable había una publicidad de, creo que era de Peugeot, que aparecía un joven con una nariz exageradamente, le había hecho una nariz gigantesca el tipo, ¿no? Y entonces iba con una chica muy linda y llegaban a tomar el auto y él le decía, ¿viste la nariz que tiene el cuidacoche, no? Sí, pobre, ¿no? Decía la muchacha, realmente, no, sí. O sea que yo tenía la nariz grande, el hombre que era el dueño del auto, y se me decían las peores cosas, bueno, no sé, hacía unos chistes, ladrón de oxígeno, no sé qué, bueno, dice, pero no, viste que, y la muchacha decía, no te puedo creer, vos tenías la nariz grande, ¿no? ¿Cuál es la idea? Si te subís a un Peugeot, no importa. Era muy gracioso porque tomaba esto jugando con la ironía, pero estaba detrás del asunto, porque hay valoraciones. Y estas valoraciones operan para cosas tan distintas como la venta de un auto o para cosas
tan distintas como la valoración, por ejemplo, que puede tener un público de que en un mismo mercado una organización sea cooperativa o no. ¿Por qué no va a operar? Opera también. Entonces, vamos a trabajar con temas de imagen y nos importa mucho la imagen. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto estudiando es que la imagen está vinculada con el apoyo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo buena imagen de algo, tengo mayor predisposición a apoyar ese algo. Sea una empresa, ¿sí?, sea una candidatura política, sea un club de fútbol, no importa. Sea lo que sea. Por lo tanto, nos importa mucho trabajar con eso. Como dije antes, para generar una imagen hay un componente informativo. Dar información sobre aquello que nosotros queremos que se forme imagen. Si ustedes representan a organizaciones, habitualmente tratan de explicar qué es vuestra organización, qué características tiene. ¿De acuerdo? Y ese es el componente informativo. Y habitualmente lo que decimos es, bueno, el componente informativo nos lleva ¿a qué? A difundir quiénes somos, cómo trabajamos, etc. ¿Está claro? Esa es la primera función de comunicación que uno habitualmente identifica, la difusión. Y eso tiene mucho que ver con que en el entorno en que estemos, en el lugar en donde estemos, tratamos de tener presencia en canales de comunicación. Los canales de comunicación no son solo los medios masivos de comunicación. Son también hoy cosas como las redes sociales, o son también cosas como el entorno social en que nos movemos, las personas que conocemos, los grupos que integramos, etc. Todos esos son canales de comunicación. Y ahí lo que buscamos es tener una cosa que técnicamente se llama priming, que es algo así como presencia, que la gente sepa quiénes somos, que estemos ahí. Eso nos lleva a buscar notoriedad, a buscar visibilidad. Y esta es una primera función de la comunicación asociada a la imagen organizacional. Si tenemos una gran valoración, pero nadie nos conoce, es como si no la tuviéramos. ¿De acuerdo? El segundo elemento, la cuestión de que esa información que nosotros damos sobre quiénes somos se interprete de determinada manera. ¿Y de qué manera? De una manera que haga que las personas que interpretan de esa manera nos valoren. ¿De acuerdo? A eso le llamamos habitualmente el marco de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma información que llega a dos personas que tienen marcos de referencia distintos puede generar efectos opuestos. Para algunas personas positivos y para otras personas negativos. Voy a poner un ejemplo. Es muy común que en los Estados Unidos algunas empresas divulguen sus ganancias. Y eso está asociado a una fuerte valoración. No tenemos claro que en América Latina pase lo mismo. ¿Sí? No tenemos claro, porque probablemente los conceptos y las imágenes que tenemos de la empresa son distintas. Y por lo tanto, el divulgar que una empresa fue muy exitosa puede tener el efecto contrario. Porque los marcos de referencia con los que interpretamos son distintos. Entonces, no solo tenemos el desafío de que nos conozcan, sino que además tenemos el desafío
de tratar de imponer los marcos de referencia para que las personas valoren aquellas cosas que nos interesa que valoren de nosotros como organización. ¿Está claro esto? Y esto es muy importante. Hay varios estudios que han mostrado muy claramente esto. Y han mostrado cómo, dependiendo del marco de interpretación, la gente le asigna importancia diferente a un problema que a otro. La discusión que tenemos en Uruguay sobre las cuestiones de legislación penal para menores de edad está fuertemente influenciada no solo por la información, está fuertemente influenciada porque hay bastantes elementos que muestran que cambió el marco de referencia con el cual las personas ven esa información. ¿Se entiende esto? Y por lo tanto suele haber, cuando se discuten temas de agenda pública, una disputa para tratar de orientar cómo se mira esto. Y es diferente si yo digo asaltaron un kiosco y había 3 personas, una de las cuales era menor, que si digo asaltaron un kiosco, otra vez había un menor involucrado. ¿Correcto? El marco de referencia ahí opera de manera distinta. O sea que la comunicación también opera en esto. Y aunque ustedes van a decir, este tipo está loco porque a ese salto, puede ocurrir lo mismo. Si yo estoy publicitando el servicio o el producto de una empresa y digo que es cooperativa o no, puede llegar a ocurrir lo mismo. Va a depender del marco de referencia que tenga la persona para interpretar eso de una forma positiva o negativa. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que la comunicación es clave para generar imagen, ¿sí? Y aunque hay organizaciones que logran generar imagen con poco esfuerzo de comunicación, esto no suele ser lo habitual. En general, detrás de las organizaciones que tienen imagen muy sólida, hay un trabajo muy fuerte de comunicación y creación para crear esa imagen. Por lo tanto, vamos a ver un poco cómo se avanza en estos temas. Tenemos que tener en cuenta, y este es un elemento muy importante, tenemos, que en realidad nosotros hablamos del público, y el público es una abstracción que como tal difícilmente existe. Público son personas que tienen o que pueden tener interés respecto a un tema en particular, ¿sí? Pero, en realidad, el público no siempre es uno, ni tampoco es homogéneo. Por eso, hablamos muchas veces de que queremos llegar a determinado segmento de un público, es decir, a una parte de eso. Lo que quiere decir es que somos capaces de diferenciar una parte del resto. Y claramente sabemos que hay características por las cuales solemos segmentar los públicos. A veces son características geográficas, públicos de Montevideo del interior, del área metropolitana del interior, o de tal región, o de tal zona. A veces son características sociales. Cuando se dice, bueno, queremos llegar a un estrato medio, estamos hablando de características socioeconómicas de un público, ¿sí? A veces son meramente características económicas, no sociales. A veces son cuestiones culturales, etc. Y hay cada vez mecanismos más sofisticados de segmentar público. ¿Han sentido hablar de los millennials? ¿Sí? Por ejemplo, en mi casa tenemos una discusión sobre si mi hijo menor es o no millennial. Digamos, hay algunos argumentos a favor y otros en contra de esta caracterización, pero estamos diciendo ahí hay un segmento. Y hasta llegamos a usar ese atributo sin estar demasiado de acuerdo a qué nos referimos. Pero eso es una cuestión de segmentación, ¿sí? Por lo tanto, acá agregamos una complejidad adicional de que la construcción de imagen no siempre es una cuestión amplia y abarcativa,
e idéntica para todo el público, sino que algunas veces lo que vamos a hacer es un esfuerzo para desarrollar cierta imagen en determinado grupo o en determinados grupos, ¿sí? E incluso compartiendo las características de organizaciones cooperativas, seguramente ustedes representan a organizaciones que pueden dirigirse a segmentos muy diferentes de públicos según las actividades que desarrollan, según los intereses que tienen, etc. Lo que es muy relevante es que con la investigación también aprendimos que muchas veces, generando imagen en algunos grupos de públicos, ayudamos a generar imagen en otros grupos de público. ¿Por qué? Porque hay determinados grupos de públicos que influyen sobre otros. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a veces en la comunicación aparece Luis Suárez? ¿Solo porque es popular? No, porque uno supone que eso puede cargar de valoración al asunto. Pero como digo Luis Suárez, puedo decir alguien que no conocemos que dice que es médico neonatólogo. Ahí no viene tanto por la persona, sino por el rol. Y así sucesivamente. Lo que estamos sugiriendo allí es que hay personas que pueden representar públicos que influyen en la generación de otros públicos. Lo que también pasa es que no siempre son los mismos para todas las organizaciones. A veces son distintos, para unos o para otros. Y para construir una imagen, tenemos que tener claro cuál es el grupo o segmento de público, o los grupos y los segmentos de público a los que queremos dirigirnos, y cuáles son aquellos públicos o segmentos de públicos que nos pueden ayudar a desarrollar una imagen. ¿Mm? Yo recuerdo estas cosas que a uno le vienen a la memoria hace mucho tiempo, capaz Julio recuerda, cuando empecé mis trabajos en Equipos Mori, mi primer gran trabajo, me mandaron 50 días a Paysandú a hacer una encuesta de lo que en aquel entonces era el cooperativismo de crédito, CACDU, ¿no? Yo tenía 20 años y entonces me instalé ahí en el viejo Hotel Concordia durante 50 días y tenía que visitar, hacer 60 personas, entrevistar a 200 socios. Me había llevado una máquina de escribir para hacer los formularios a mi miógrafo, o sea que con eso les doy una idea de la edad que tengo. Y entonces, hacía entrevistas a las personas que eran dirigentes de la cooperativa, cómo se había armado y cómo había crecido. Entonces me decían, bueno, buscamos poner a tal persona que era una referente. O sea, nosotros sabemos, hacemos eso. No siempre lo sistematizamos, pero sabemos a veces que es importante que determinadas personas que simbolizan o determinados valores o determinados grupos, etcétera, apoyen una iniciativa cooperativa porque en algún sentido eso está cargando esta cuestión. Por lo tanto, para construir una imagen solemos decir que tenemos siempre dos cosas, notoriedad y valoración. Este es un esquema que se utiliza desde hace bastante tiempo y que se utilizó mucho incluso para empresas. Y ustedes ven que acá hay un cero y un más. ¿Y cuál es la imagen? Algún lugar que yo tengo en este espacio de propiedades. Yo puedo ser una organización de alta valoración y alto conocimiento. En general es lo que habitualmente queremos, por lo menos en los públicos que nos interesa. También podría ser una organización de bajo conocimiento y baja valoración. Pero incluso a veces hay estrategias de alta valoración y relativamente baja notoriedad. Hace muchos años conocí una revista en Argentina que no se podía comprar. ¿Sí? Era una revista hiper exclusiva que solo editaba 5.000 números. Y el chiste del prestigio de la revista es que los editores determinaban a quién se la mandaban.
¿De acuerdo? Se lo mandaba, claro, uno no recibiría nunca esa revista, pero se lo mandaban solo a determinado tipo de gente. Y recibir la revista, hoy sería ridículo, porque una revista no, pero recibir la revista era como una distinción. Exactamente, otorgaba un estatus. A tal punto otorgaba estatus que en cada número de la revista había notas sobre la casa de alguien que recibía la revista. O el último viaje que había hecho alguien que recibía la revista. Que eran viajes que ninguno de nosotros haría nunca, safari en el África, cosas por el estilo, ¿no? Y era realmente muy interesante lo que contaban los editores de la pelea que había para la gente que quería recibir la revista, ¿no? ¿Y por qué hacían esto? No decía, ¿por qué no, en vez de enviar 5.000, porque además no se vendía, era gratis, no hacen 10.000? Porque ellos cuando vendían su publicidad decían, usted va a poner su publicidad, que son solo 10 páginas en 100, en una revista que leen las 5.000 personas más importantes de Argentina. Segmentación hiper, al cubo, ¿no? Es decir, ni siquiera te dejo pertenecer a este segmento. Y por lo tanto utilizo eso de esa manera. Pero eso es así en muchas organizaciones. Hay clubes en los que no podemos entrar, aunque queramos. ¿Eso qué es? Segmentación, ¿verdad? Bien. Entonces, la imagen de una organización es una imagen que cruza los ejes de notoriedad y de valoración, ¿sí? Las posibilidades de combinación a priori son infinitas, sabemos cuáles son las que en general preferimos estar allá, pero para hablar de buena imagen, lo primero que tenemos que saber es dónde nosotros quisiéramos estar. Porque a veces no podemos ser organizaciones masivas. Y queremos ser organizaciones que están bien posicionadas en términos de evaluación en determinados segmentos de la población. Y eso es muy interesante porque a partir de ese objetivo de imagen es que nosotros desarrollamos la comunicación. No es que desarrollamos la comunicación y después vemos cómo nos va. Es que trazamos un objetivo de dónde queremos posicionarnos y se supone que a partir de ahí desarrollamos la comunicación. ¿Se entiende esta lógica? Bien. Por lo tanto, para eso necesitamos identificar los valores que generan notoriedad, es decir, conocimiento, los que generan valoración, y cómo es la ecuación para cada tipo de público. Hay públicos a los cuales les puede interesar conocer más de la organización, y hay públicos a los que les puede interesar conocer menos. O hay públicos a los cuales les puede interesar conocer algunas cosas de mi organización, y hay públicos a los que les puede interesar conocer otras. Y es relevante identificar cuál es la ecuación para cada tipo de público y sobre todo, y esto es muy importante, que nosotros podamos ir midiendo mediante algún mecanismo cómo nuestra imagen va evolucionando. ¿Por qué? Porque si a partir de decir yo quiero estar acá, por decir algo, ¿sí? Alta valoración y medio conocimiento, tengo que poder medir de dónde inicio y tengo que poder ir midiendo para saber si lo que estoy haciendo es eficaz o no es eficaz para alcanzar mis objetivos en términos estimados. La pregunta clave es, bueno, ¿y esto se puede aplicar, ¿sí?, a sectores específicos? En general la teoría dice hay como 3 grandes niveles en los cuales se organiza esto. Un nivel de marca, si estamos hablando de productos, servicios, etc. Un nivel de organización y un nivel de sector. ¿Qué quiere decir esto? La marca es el producto, un producto específico, ¿correcto? Por ejemplo, uno podría decir Sprite es una marca, ¿correcto? La organización en un mercado privado es una empresa. Coca-Cola es una empresa. Bien, usted toma un Sprite y dice producto de Coca-Cola Company, ¿sí? Pero además está el sector de las bebidas refrescantes. Y lo que ocurre es que estas cosas interactúan entre sí. Por ejemplo, algo no previsible
hace 20 años es cómo iba a evolucionar la imagen pública del sector de bebidas refrescantes. Los cambios en los hábitos alimentarios y la dieta están hackeando al sector de bebidas refrescantes, que responde, por ejemplo, comprando empresas de bebidas naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cada vez más restricciones y hay cada vez peor imagen sobre las bebidas azucaradas y por lo tanto lo que hace Coca-Cola es identifica si tiene alguna fábrica de jugos naturales que no tengan aditivos porque el consumo va a ir para ahí y lo que hace es comprarla y meterla en su cadena de distribución, que ya la tiene. El agua, ¿sí? Nos podíamos imaginar que Coca-Cola iba a hacer agua. Es como la antítesis, hace agua. En todos los países del mundo hace agua. ¿Sí? No es que haga agua en el sentido, digo, produce agua. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero mostrar es que estas cosas interactúan. Ahora, si en vez de ser el sector de las bebidas azucaradas, es el sector de los seguros, también esto influye. ¿Sí? O es el sector del crédito, ¿sí? O es el sector de un tipo de productos determinados. Esto está muy bien estudiado, por ejemplo, en términos de cómo determinados cambios en las pautas culturales, el más claro fue el surgimiento del consumidor verde, lo que llama el consumidor verde a partir de fines de los 80, empezó a erosionar la imagen de determinados sectores. Por ejemplo, la industria química y la petrolera, que empezaron a preocuparse por cómo se las veía en términos ambientales. Si ustedes van a los años 80, no van a encontrar nada de industria ambiental vinculada a la industria petrolera. Hoy sí. Nada de cuestiones ambientales vinculadas a la industria química. Hoy sí. Entonces hay una interacción entre estas cosas. La marca, la organización y el sector, que es muy relevante y aquí hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta que no siempre ocurre que la imagen empieza por acá y después va por acá, a veces empieza por acá y va por acá, que acá hay una combinación de cosas que son diversas. Lo que les estoy diciendo de la estrategia de Coca-Cola empresarial, es decir, como mi rubro básico empieza a ser amenazado, trato de meterme en otros rubros, ¿sí? PepsiCo, que es el otro uno de los grandes gigantes, tiene otro problema, porque PepsiCo es más fuerte en otro rubro. ¿En cuál? Snacks, que también están amenazados. Entonces PepsiCo estará comprando, no sé, organizaciones, influyen en sectores. Cuando en términos de mercado alguien dice, esta es mi vaca lechera porque es mi producto estrella, el cual saco una cantidad de dinero, lo que estoy diciendo es que tengo una marca muy potente que le da de vivir a una organización o una empresa. Pero a veces ocurre que en realidad lo que hay es un sector muy potente y en ese sector muy potente yo me pongo. Uno dice, bueno, pero esto es para empresas. No es tan así. No es solo para empresas. Es también para cosas que no son no lucrativas. Está bastante estudiado, por ejemplo, cómo las tendencias globales de valoración de los temas ambientales influyen decisivamente en cosas como la imagen de las organizaciones que están vinculadas a ese sector. Por ejemplo, Greenpeace o el Fondo Mundial para la Preservación de las Especies, que no son empresas. O sea que acá también hay algo de esto. Y si quisieran ir más allá, podríamos razonar en un mercado en el que suelo estar con bastante frecuencia, cómo la imagen sobre la política influye sobre la imagen de los partidos y sobre la imagen de las personas que hacen política. ¿Se entiende? Hay una interacción entre estas cosas. Y por lo tanto, sabemos, si queremos combinar, cómo nos podemos manejar. Lo que es muy relevante es que tradicionalmente esto
es algo que no siempre tomamos en cuenta en nuestra comunicación, porque a veces tomamos solo en cuenta nuestra organización o nuestro producto y no el espacio en el que estamos. Y es un asunto bien importante considerarlo cuando vamos a trabajar en temas de comunicación. Nosotros decimos que hay 4 pasos muy grandes para desarrollar una campaña de imagen pública. El primer paso es medir, evaluar, interpretar cuáles son las actitudes relevantes, las predisposiciones del público o el segmento del público que me interesa particularmente sobre los temas en los que yo estoy. Sean cuales sean los temas. Yo necesito información sobre eso. De lo contrario, si no tengo esa información, me muevo con hipótesis que pueden estar realmente equivocadas. Cuando tengo esta información, lo que debería tratar de ver es cómo identifico puntos claves y cómo mi organización está posicionada en base a esos puntos claves. Sea una organización que me dedique al rubro X o al rubro Y, no importa. Lo fundamental es tratar de ver cómo me ven allí. Luego, desarrollar programas que construyan imágenes para públicos que son relevantes, que me interesan particularmente. Y luego implementar esos programas buscando lo que habitualmente llamamos entendimiento y aceptación de parte del público. Y esto me lleva luego a volver a evaluar si esas alternativas o si esas actitudes y orientaciones cambiaron o no. Si uno lo ve así, se imagina todo eso como un ciclo que lleva a la compra de un producto o servicio. ¿Sí? Uno mira ahí y dice, bueno, lleva a la compra. Pero ahí yo puse buscando entendimiento y aceptación por parte del público, que pueden ser segmentos específicos del público. Las campañas de imagen pública, de construcción de imagen, no siempre van a modificar este tipo de comportamiento. Por ejemplo, un comportamiento de compra. A veces van a buscar entendimiento y aceptación para lograr otras cosas. Por ejemplo, cambios legislativos o normativos que de alguna manera favorezcan el desarrollo de la organización. Y eso también es un público. ¿Se entiende esto? Entonces, puede ocurrir que muchas veces yo desarrollo campañas de imagen que no van a la venta de productos o servicios, sino que van a la búsqueda de entendimiento y aceptación para lograr apoyo, por ejemplo, de políticas públicas. Y si ustedes se fijan, la estructura es exactamente la misma. Y es exactamente la misma también para las empresas del sector privado, que hacen muchas cosas de imagen que no están referidas a venta y que a veces están referidas, por ejemplo, a lograr cambios o adecuaciones en marcos normativos o reglamentarios. Vieron que ahora estamos discutiendo sobre si se etiquetan o no los productos. ¿Sí? Alguien va a tomar una decisión sobre si etiquetan o no los productos. Entonces, cada actor que está vinculado con esa área tendrá intereses y legítimamente puede desarrollar programas de generación de imagen para tratar de incidir en que esos cambios se hagan o no se hagan. ¿Se entiende esto? Entonces es muy relevante tener en cuenta que si bien el esquema nace y se desarrolla a partir de los esquemas de marketing comercial clásico, ¿y saben por qué se desarrolla? Porque es donde hay más investigación, porque es donde hay más recursos aplicados. Después nos damos cuenta de que este esquema lo podemos usar para cosas que no son típicamente de mercado, sino son de construcción de imagen pública
y de influencia. Por eso hablamos ahí de entendimiento y aceptación por parte del público. Y el público pueden ser, de repente, no los consumidores, sino los legisladores. ¿Está claro esto? Entonces, quiero mostrar que la generación de imagen pública, si bien viene de ese lugar y se desarrolla en ese lugar porque hay muchísimos recursos que se ponen para eso, para investigación aplicada, después nos damos cuenta de que sirve para otro conjunto de cosas. Y si quieren, una organización que trabaja muchísimo en esto a nivel internacional, que no es una organización lucrativa, pero hace un marketing magnífico, vean las prácticas de Greenpeace y van a encontrar cosas fabulosas, pero realmente muy, muy bien hechas. ¿Qué necesitamos para una campaña de imagen pública? Primero, necesitamos tener objetivos. ¿Qué objetivos nos planteamos? Muchas veces decimos, oh, vamos a hacer una campaña de imagen pública, vamos a ver qué pieza de difusión hacemos. ¿Para qué? Momento. Primero veamos qué objetivos. Y ahí habitualmente hay objetivos de dos niveles distintos. Lo que llamamos objetivos de producto y objetivos de impacto. Luego, decimos que en la comunicación hay un relato orientador. La comunicación cuenta cosas, aun cuando esté informando. Y la técnica de construcción de un relato es un elemento muy importante. Es lo que habitualmente llamamos, en términos técnicos, storytelling, contar una historia, ¿sí? Ahora está de moda hablar también de story doing, es decir, contar haciendo, narrar una historia o mostrar una historia haciendo. Pero la idea de un relato está detrás de esto, de cómo cuento, aunque sea como cuento, lo que yo soy. A partir de ese relato orientador tengo que hacer mensajes que van a tener contenidos, pero que van a tener que estar estructurados con ese relato global. A veces ocurre que el relato de la organización de cómo es no pega con sus mensajes. Y entonces eso hace que la gente no interprete bien esta cuestión. También tengo que diferenciar públicos. Y una de las cosas más terribles que hay que hacer en comunicación es que hay que optar. Porque llegar a todos y a todas a veces no es viable. Y por lo tanto tengo que decir a quién elijo llegar. Y una vez que digo a quién elijo llegar, voy a evaluar cuáles son los instrumentos y los canales que yo tengo para llegar. Y esto está muy asociado a las restricciones de recursos. Y a veces cuando llego ahí, me doy cuenta de que no puedo hacer ciertas cosas y tengo que volver hacia atrás. Y decir, no puedo llegar a toda esta gente, tengo que llegar a menos. No puedo contar todo esto, tengo que contar una cosa más sencilla. Porque estas decisiones son decisiones que interactúan entre sí en la comunicación. También debería tener un sistema para medir y ver cómo eso va cambiando y por lo tanto poder evaluar si mi comunicación impacta o no impacta en los objetivos que me planteo. Cuando hablamos de objetivos de diverso nivel, hablamos de dos tipos de objetivos. Habitualmente tenemos objetivos de producto que son las cosas que nosotros hacemos. Cuando decimos vamos a hacer una campaña de tal tipo, ese es un objetivo de producto. Voy a producir una campaña de visibilidad pública. ¿De acuerdo? Pero en realidad, lo que nos lleva a producir la campaña de visibilidad pública es un objetivo de impacto. ¿Quiero visibilidad para qué? ¿Se entiende? Y muchas veces nos quedamos solo en lo primero, en definir qué es lo que vamos a hacer en comunicación, sin tener demasiado claro para qué es que vamos a hacer eso que queríamos hacer. Entonces, lo que habitualmente aconsejamos es tratar de ver qué queremos cambiar de nuestra imagen o qué queremos construir de nuestra imagen y después discutir qué es razonable hacer para cambiar eso.
A veces ocurre que eso que queremos hacer no podemos hacer, entonces tenemos que volver a rediscutir qué podemos cambiar y así sucesivamente. Todas estas decisiones son interactivas, pero estos dos elementos son bien diferentes. El relato orientador es como el guión, y el guión no es solo para la comunicación formalizada, es para la comunicación organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo represento a mi organización y mañana me llaman de la radio, el guión yo lo tengo que tener acá. El guión es una estructura básica que me organiza. Y así como organiza la publicidad que yo puedo hacer en la radio, organiza lo que yo voy a decir el día que me llaman de la radio. ¿Se entiende esto? El diseño de mensajes es el libreto, es la letra chica si ustedes quieren, y es mucho más variable. Pero ese libreto tiene que ser consistente con el guión que definí previamente. Y puede ocurrir que dentro de un mismo guión hay gente que tenga libretos particulares con énfasis distintos. Alguien puede interpretar mejor un rol y otra persona puede interpretar mejor otro rol. A veces decimos, fulano o fulana tiene que hacer el rol de malo. No decimos eso, y tiene que salir a confrontar con alguien, con una autoridad pública. Eso es libreto y ese es un rol, pero en el marco de un guión global. ¿Se entiende esto? Es muy relevante. Tratando de diferenciar los públicos, lo que implica decir qué audiencias van a ser prioritarias, y a veces lo que tengo que ver es que el libreto para una audiencia no es el mismo libreto para otro. El libreto para gente con determinado nivel educativo puede ser uno, y el libreto para gente con otro nivel educativo puede ser otro. O el libreto para gente con determinado nivel económico puede ser uno, y el libreto para gente con determinado nivel económico puede ser otro. Pero siempre dentro de un relato institucional que no los haga contradictorios. Y luego tendré que evaluar instrumentos y canales, siempre tomando en cuenta esas restricciones de recursos, acompañado de este sistema de medición. Lo ideal es que además la organización documente y aprenda. Una de las cosas que a mí me llama más la atención y a veces me preocupa es que uno siente que a veces lo contactan de una organización y uno recuerda más de lo que recuerda la gente que está en esa organización. ¿Cómo puede ser? Está bien, la gente está en esa organización, hizo un montón de cosas en el medio y uno vuelve y entonces hila. Pero tiene que haber una memoria institucional que diga, hicimos esto, nos fue bien, nos fue mal, tuvimos estos problemas, estos logros, ¿sí? Si uno no tiene un sistema de aprendizaje montado, la probabilidad de hacer lo mismo y equivocarse de vuelta es altísima. Y tenemos serios problemas, y en comunicación especialmente tenemos una tendencia a decir, hicimos esto y después no sé muy bien qué pasó, no sé muy bien si eso dejó un impacto sostenido en el tiempo. ¿Sí? No lo sé. Yo recuerdo la anécdota que algunos amigos y compañeros sindicalistas del sindicato de UTE me contaban, no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo, el sindicato de UTE hacía las propagandas clásicas de todos los sindicatos. Una plaquita, decía en conflicto, qué sé yo. Entonces un buen día a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos otra cosa? Estaban en conflicto porque el directorio de UTE iba a subir las tarifas. Entonces hicieron una cosa humorística, ¿no? San Pedro, ¿no? San Pedro. Bueno. Hizo caer un director. Bueno, y los compañeros sindicalistas de UTE me decían que por primera vez llegaron a la asamblea temblando porque habían cambiado la comunicación institucional, y la gente decía, yo quiero pagar más cuotas porque quiero, ¿sí? Quiero
las características del relato habían cambiado totalmente, el libreto había cambiado totalmente y habían logrado conectar con sus propios afiliados de una forma que, porque las personas que eran sus vecinos le decían, vi lo de UTE ayer de noche, qué bien está, porque no va a subir las tarifas, ¿no? Y entonces ellos dijeron, bueno, acá hay un aprendizaje. Cambiar esto implica una cierta lógica. Esas son cosas que son muy relevantes a aprender y de alguna manera documentar. Para alguno que no se acuerde, eso fue cuando la época del compre todo eléctrico. Creo que fue 80 tiempo, y algo, ¿no? Sí, al poquito, fue 90. 90. Y al poquito tiempo es la presidencia de Cerrato, el UTE. Sí, por ahí fue. Cerrato. Y al poquito tiempo vino una sequía monumental. Y subieron las tarifas. Y tuvieron que subir las tarifas, habían vendido todo eléctrico, se tuvieron que meter millones de volantes allá, porque no sabían qué hacer, hizo caer hace rato como presidente de No, pero además me acuerdo... San Pedro, que decía, le pedían para mandar lluvia. Los compañeros sindicalistas me decían, no, fuimos a reunirnos con los creativos, años 90, era compañero sindicalista, encontramos con dos tipos que fumaban marihuana a las 11 de la noche, plantaban una cosa delirante, y dijimos, acá nos van a matar, cuando lleguemos con esto nos van a matar, a tal punto que no lo llevamos a la asamblea, lo vamos a hacer, ¿no? Y después que lo hicieron, llevaron a la asamblea y la gente decía, yo quiero poner más dinero para eso, ¿no? O sea que también hay un componente de innovación y de aprendizaje. Bien, para terminar, uno dice, bueno, ¿y esto que pasa es similar a lo de otras organizaciones, en las organizaciones cooperativas? Yo diría que acá hay dos elementos que me gustaría dejar planteados. Dale nomás. ¿Sí? Con las organizaciones cooperativas tenemos una complejidad adicional, que es lo que habitualmente solemos llamar el sector non-profit, o sea, no productivo. No quiere decir que no se produzca, sino que no lucrativo sería. ¿Sí? La traducción sería sector no lucrativo. Porque en realidad a cualquier empresa, por ejemplo, que esté en un mercado en donde ustedes participan, le tocan las generales del mercado. Pero a ustedes además les tocan las generales del cooperativismo. ¿Se entiende? Entonces, acá manejamos dos factores. Uno puede decir, si yo soy una cooperativa de servicios financieros, me tocan los generales del mercado financiero, pero además me tocan las generales de la imagen que hay sobre el cooperativismo. Y esta es una complejidad adicional, que en todo el mundo es compleja de manejar para lo que llamamos el sector no lucrativo. Y a partir de eso surgen algunas preguntas relevantes. Cuando es una organización cooperativa, ¿esto implica que tenemos un conocimiento, una notoriedad diferente? ¿Tenemos que tener los mismos niveles? Pero que es una pregunta que tenemos que plantearnos. Segundo, ser una organización cooperativa, ¿implica de por sí una valoración diferente? Y si implica una valoración diferente, ¿es diferente para bien o para mal? ¿Y en quiénes? ¿Está claro esto? Algo parecido ocurre cuando uno trabaja con grandes empresas y pequeñas empresas, ¿sí? Pero sobre todo en los extremos. Algo similar ocurre en algunos países con empresas nacionales y empresas multinacionales. Bueno, a nosotros nos afecta en términos de que estamos dentro de ese sector no lucrativo, por así decirlo. Y eso nos tiene que llevar a esta pregunta. ¿Una organización cooperativa tiene que comunicar distinto? Y si tiene, ¿de qué manera y a quiénes le tiene que comunicar distinto? Que es un debate bien importante con final abierto desde mi punto de vista. Yo voy a terminar con estas sugerencias de trabajo. Me parece que la comunicación del sector en que se inserta la organización cooperativa es como un marco de referencia y que probablemente no es lo mismo ser una organización cooperativa en un sector o en otro. Y por lo tanto ahí hay un debate que dar.
sobre cómo dentro del campo de la comunicación hay espacio para hacer cosas distintas y hay que hacer cosas parecidas. Pero es mi opinión, es un elemento que quería dejarles. Segundo, nosotros deberíamos identificar si hay elementos que suponen déficits por ser una organización cooperativa. Por supuesto, también deberíamos identificar qué elementos generan valor agregado por ser una organización cooperativa. Pero ojo, no nos preguntemos solo por lo segundo. También preguntémonos por lo primero. Porque si no, lo que hacemos es decir, a partir de nuestros valores, esto es lo que nos da un plus. Pero la respuesta es incompleta si antes no analizamos y respondimos si eso también no nos da alguna debilidad. Puede ocurrir que no, pero me temo que varía según los sectores. Y por lo tanto vale la pena preguntárselo. Cuarto, creo que es muy relevante evaluar experiencias que puedan considerarse buenas prácticas y casos de suceso. Cuando a veces me reúno con algunos sindicatos les cuento este cuento de UTE para decir, miren, capaz que vale la pena experimentar. ¿Por qué no hablan y preguntan cómo fue el asunto? Por decir algo, ¿no? Y también creo que es muy relevante preguntar si siempre tenemos que ir a los mismos canales o a veces deberíamos ir a canales diferentes. No es que tenga una respuesta, no es que estoy diciendo hay que ir a canales diferentes. Creo que vale la pena preguntarse si como organizaciones cooperativas jugamos siempre en el mismo terreno o jugamos solo en ese mismo terreno o también debemos jugar en otros. Una cuestión interesante es que algunas de las organizaciones del sector no lucrativo juegan mucho en terrenos que no son los habituales para la comunicación, por ejemplo, de las grandes empresas. Y por lo tanto, van aprendiendo y desarrollando un estilo comunicacional que los hace muy fuertes en esos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Greenpeace? Yo no puedo tener el mismo pautado que la industria petrolera. Salgo en la tele cada tanto, cuando luego agarrar a Natalia Oreiro para ponerla ahí, por decir algo, ¿sí? Pero me manejo en otros lados. Por ejemplo, una acción comunicacional discutible, ¿no? Pero 10 tipos se suben arriba a un ballenero. Eso es una acción comunicacional. Y capaz que tiene más impacto en términos de visibilidad que pautar en la CNN, incluyendo que la CNN me va a dar más visibilidad de repente si me subo arriba a un ballenero que si pongo publicidad en el informativo central. Y eso es un repertorio de acción que es totalmente innovador en algún sentido, pensado dentro de la estrategia de comunicación. No digo que lo hagan solamente por un tema de comunicación, pero también se hace por un tema de comunicación. Y creo que es muy importante ver cómo esos posibles formatos pueden generar sinergias, ¿sí?, con la comunicación cooperativa. Y finalmente, me parece muy relevante, quiero decirlo, yo noto que hoy en día, comparado con la experiencia que uno tenía, hay una cantidad de gente profesional en el tema de comunicación en Uruguay, gente joven, bien formada, con posibilidades de hacer cosas bien interesantes. Lo que siento es que esa gente muchas veces no tiene el apoyo de un plan de desarrollo como para que la propia organización genere capacidades de comunicación. Y entonces se le pide a una persona que es profesional del sector, bueno, encárgate de la comunicación, ¿no? Tomá este fardo, ¿sí? Y en realidad no nos preocupamos como organizaciones de desarrollar capacidades. Y a veces esas personas, por sí solas, no pueden manejar esa instancia, pero sí pueden ayudar mucho a construir capacidades. Ahora, para eso tenemos que tener planes, ¿sí?, que permitan trabajar
y hacer cuestiones como esta que están haciendo ustedes, que me parece bien relevante. Entonces estos eran los elementos, y yo quería dejarles planteadas algunas preguntas, Julio. Si nos reunimos ahí, dividimos un poco, que ustedes me contaran en su experiencia cuáles son los principales públicos que interactuamos como organizaciones cooperativas, que pueden ser muy distintos, me imagino yo. ¿Qué imagen buscamos en cada uno? Si alguna vez lo discutimos, ¿sí? ¿Y qué notoriedad buscamos en cada uno en base a qué cosas queremos que se valore? ¿Y cuáles podrían ser los puntos principales de un guión para la comunicación cooperativa en ese sector? Y sobre todo, después al final, en términos más prácticos, ¿cuáles son ejemplos de comunicación que ustedes dicen, esto me gustó, ¿sí? Esto me parece que sirvió, y en base a qué instrumentos o canales deberíamos trabajar? La idea sería reunirnos más o menos una hora, hacemos un poquito más, pido disculpas, y a partir de ahí, después tener un breve intercambio al final de 5 minutos, nombra a una persona que en 5 minutos dice, esto vimos, no tiene por qué anotarlo, ¿no? Pero un poco para ver desde la diversidad de experiencias que tienen ustedes, cómo interpretamos estas preguntas. ¿De acuerdo? Abrimos un espacio, si ustedes quieren. Dos o tres cositas. Vi que algunos tomaban fotos de la pantalla.